Gracia y paz, mis amados hermanos. El Señor nos bendiga grande y poderosamente. ¿Cuántos están hoy dispuestos y están hoy para alabar al Señor juntos y en armonía, como lo dice su palabra? Ya que allí Él envía bendición y vida eterna. Amén. ¿Cuántos creen que Él es todopoderoso? Vamos a levantar nuestras voces para exaltar al Rey que vive por los siglos. Amén. La única razón de
Tu palabra nos enseña cómo eres tú, Señor. Y en base a lo que tú ya has revelado, nosotros te alabaremos, Señor, y te exaltaremos por siempre y para siempre, porque tú mereces toda la gloria y toda la honra que nosotros podamos darte, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote.
milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Buenos días, la Iglesia de la Comunidad Cristiana Los Joveros. Hoy 19 de junio, domingo, un domingo con un día muy bonito, y les habla su hermano Jaime Vega. Y el día de hoy, antes de comenzar la prédica, vamos a poner este servicio en la conducción del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias, Padre, por la misericordia que usted le ha placido, Señor, de levantarnos hoy con vida, Señor, a todos mis hermanos, a toda la iglesia, Señor, esa iglesia universal. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y el día de hoy que usted quiere que se predique este mensaje, le ponemos en sus manos, Señor, la dirección, la guía, Señor, en el nombre de Jesús, de este mensaje, Señor, y de cada palabra que de los labios salga, Padre, en el nombre de Jesús, que sea guiada por el Espíritu Santo, para que de esa manera, Señor, llegue al corazón y llegue a la mente y produzca cambios, Padre, los cambios necesarios que usted quiere que en nuestra vida espiritual se den, Padre. En el nombre de Jesús le damos el honor, la gloria, la majestad, en Cristo amado. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, el mensaje de hoy se ha titulado Aprendiendo a escuchar la dirección del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, y para eso vamos a utilizar como texto bíblico principal el Salmo 86:11, que dice así, y demás versículos bíblicos que posteriormente vamos a estar desarrollando. Cualquier versión, ¿sí? Yo la voy a leer por la versión Nueva Traducción Viviente, y bueno, cualquier Biblia, ¿verdad? Es igual, ¿verdad? Bueno, esta traducción del Salmo 86:11 dice así: Oh Señor, enséñame tu camino para que yo lo siga fielmente. Haz que mi corazón y mente tema tu nombre, ¿sí? Buscando o desarrollando la palabra guía, el concepto de la palabra guía, guía tiene por concepto persona que conduce o dirige por el buen camino a otra, ese buen camino que debe seguir, ¿verdad? Entonces fíjese, siempre conduce por el buen camino, ¿sí? Por el camino recto, por el camino verdadero. Eso es lo que es pedir guía, ¿verdad? Entonces, nosotros en nuestra vida cristiana debemos pedir al Señor Jesús que siempre nos guíe. En nuestra humanidad siempre vamos a pedir esa guía, ¿verdad? Así como estando niños y adolescentes, pedimos la guía de nuestros padres nos guiaron, ¿verdad? Nuestros padres nos enseñaron cuál es el camino que nosotros debíamos recorrer, ¿verdad? Nos dieron estudios, nos dieron consejos, y así es
la guía que nosotros como espirituales pedimos al Señor, ¿verdad? Ese camino correcto que a Él le agrada, ¿verdad? Que a Él le satisface, ¿sí? Y viendo el caminar por el buen camino, aquí en este caminar encierra también una fidelidad por parte de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Y por parte también de nosotros hacia Él, ¿verdad? La fidelidad quiere decir la obediencia, la lealtad, el cumplimiento de los compromisos, de los mandamientos, la firmeza, la seguridad, ¿verdad? Y como cristianos, siempre, para llegar a un puerto seguro, siempre vamos a tener que pedir guía del Señor, porque por nuestros esfuerzos no podemos, porque sin Él nada podemos hacer, como dice su palabra. Es más fácil enseñar o escuchar, es más fácil escuchar al Señor y pedir dirección cuando el Señor gobierna nuestra mente y nuestro corazón. Cuando hay una mente y un corazón rebelde, es muy difícil que ese corazón, ¿sí?, tenga esa orientación de pedir esa guía, ese camino correcto, porque mientras estemos en pecado, el corazón y la mente no van a querer buscar esa guía por parte del Señor, ¿verdad? Fíjese como dice Proverbios capítulo 3, versículo 6. Dice así: ten presente al Señor en todo lo que hagas, y Él te llevará por el camino recto. ¿Por qué camino nos llevará? Por el camino recto, el camino verdadero, el camino agradable a Él. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros, porque ese camino recto y verdadero nos lleva a la salvación eterna, ¿verdad? Fíjese cómo dice, además de eso, el Salmo 119, versículo 105. El salmo más largo, grande, ¿verdad?, dentro de la Biblia, ¿verdad? Dice así: tu palabra es lámpara que guía mis pasos. Al ser lámpara, esa lámpara está irradiando una luz, ¿verdad?, que alumbra, que es necesario alumbrar mi camino para poder ver, ¿sí?, para poder ver todas las imperfecciones y evitarla y saldarla, ¿verdad? Y el Señor siempre, Él va a querer que nosotros estemos siempre prestos para pedir esa ayuda. Él, como ese gran pastor, él como cuidador de esas ovejas, Él siempre va a querer y Él siempre va a guiarnos, ¿verdad?, por esa senda de buen transitar, de buen caminar. Ahora fíjense, ¿cómo, si estamos hablando de guía, si estamos hablando de caminos rectos, ¿sí?, si estamos hablando de una dirección correcta, porque la parte carnal, la parte humana de nosotros va siempre a orientarse, ¿sí?, hacia caminos imperfectos, caminos no rectos, caminos que se oponen siempre a la dirección de Dios, ¿sí?, caminos que siempre hacen todo lo contrario a la dirección del Señor, como el Señor manda, ¿verdad? Y no es como nosotros, sino como Él manda, ¿verdad? Y por eso tenemos un mundo convulsionado, un mundo que solo sigue sus placeres, un mundo que solo sigue sus pretensiones, ¿verdad? Un mundo que siempre sigue sus placeres y no sigue a la dirección del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo buscamos esa guía? Vamos a dar acá dentro de este estudio 5 formas
para buscar, para pretender esa buena guía por ese camino correcto, ese camino de bienestar, ese camino eterno, ¿sí? De que el Señor Jesucristo nos ofrece, ¿verdad? Entonces, mire, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hay que despejar ese camino, ¿no? ¿Y cómo despejamos ese camino? Ese camino de ese largo transitar, ¿verdad? Primero, reconociendo al Señor como nuestro Salvador personal. Y eso lleva a un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Un arrepentimiento verdadero. La palabra arrepentimiento quiere decir que yo tengo que cambiar mi manera de pensar, para que de esa manera yo pueda cambiar mi actitud hacia el mundo, ¿verdad? Mi actitud hacia el Señor, ¿verdad? Y entonces debo apartarme, si estoy cambiando esa manera de pensar incorrecta, esa manera de pensar que no satisface los deseos de nuestro Señor Jesucristo, yo tengo que apartarme del pecado y volverme a Dios para buscar su perdón, ¿sí? De esa manera, al arrepentirme y al buscar ese perdón, ¿sí? Yo paso a ser hijo de Dios, ¿verdad? Con la suficiente autoridad para poder relacionarme con mi Padre eterno, y de esa manera, al reconocer que soy un pecador y que necesito del Señor, el camino se abre para que el Señor entre y me pueda guiar, ¿sí? Fíjese, el pecado dificulta la comunión con el Señor. Entonces, si estoy en pecado, si no reconozco, si no me arrepiento, el Señor no va a poder hacer nada, porque está sobre mí ese orgullo, ¿verdad? Está sobre mí el que yo puedo hacerlo, como la raza humana ahorita está pensando, ¿verdad? Que solamente ellos pueden tranquilamente satisfacer sus necesidades, ¿sí? ¿No? Sus necesidades humanas, ¿sí? Pero no espirituales, que es donde falta allí la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Otra forma para pedir guía de Dios para enderezar nuestro camino es pedir guía por parte del Espíritu Santo, ¿sí? Como lo dice Juan capítulo 14, versículos 26 al 28. Y dice así: pero el consejero, el abogado o el consolador, que son sinónimos, que son formas de nombrar el Espíritu Santo, ¿quién lo envió? El Padre, ¿verdad? Nuestro Dios Padre. Entonces, Él enviará, nuestro Dios Padre, ese Espíritu, ¿para qué? Para enseñarnos y recordar todo lo que nuestro Padre nos promete, ¿sí? Que es el Espíritu Santo va a ser como esa lámpara, el Espíritu Santo va a ser como esa conciencia que te dice: por ese camino no, por este camino sí vas a ir, ¿verdad? Te lleva, es el Espíritu, ¿sí? Santo, que te lleva de la mano para que no caigas, para evitarte tropiezos, ¿sí? Para ayudarte a llevar una vida que le agrade a Dios Padre. Otra forma para buscar guía por parte de todas estas recomendaciones, para esa dirección, esa guía para buscar esos caminos que al Señor le agrada, es la oración, ¿sí? Y fíjese como nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice así, mire: no se preocupen por nada,
Más bien, ¿qué es lo que tienen que hacer? No se preocupen, más bien pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? Entonces, Señor, guíanos, ayúdanos, ¿sí? Fíjate que estamos como ciegos si tú no estás con nosotros. ¿Y qué vamos a hacer como nosotros ciegos? Vamos a tropezar y caer en huecos que muchas veces nos van a traer problemas y dolores en nuestra vida, ¿verdad? Otro, fíjense, así que también en esta parte de la Biblia, en Primera de Tesalonicenses 5:17, también dice: nunca dejen de orar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros al orar, al estar orando, estamos estableciendo comunicación con Dios Padre, le estamos pidiendo. Es una línea directa, ¿sí? Le estamos diciendo al Señor: Señor, envíanos al Espíritu Santo, que va a ser nuestro GPS, ¿sí? Que nos va a hacer llegar con buen éxito, Señor, a transitar por todos esos caminos dificultosos muchas veces que en nuestra vida estamos a diario, ¿verdad? Otro de la forma como buscar guía, ¿sí?, para escuchar la dirección del Señor, es siempre ser humilde, ¿sí? Y cuando decimos de humildad, o cuando tratamos de humildad, no estamos hablando de esa condición económica, de tener menos, de no tener, o tener muy pocos recursos. De esa humildad no se trata, ¿verdad? Sino el humilde, la persona humilde, reconoce su dependencia del Señor, ¿sí? O sea, hay una sumisión, ¿sí? Él se somete a Dios. ¿Por qué? Y al usted estar reconociendo la dependencia de Dios, usted está acatando los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y además, cuando usted está acatando esos mandamientos, usted está siendo fiel. Usted se está consagrando a Él, ¿verdad? Y de esa manera nos estamos haciendo obedientes. O sea que humildad es obediencia, ¿sí? Y fíjese, otro de las formas como vamos a buscar, o las que tenemos, ¿verdad?, nosotros con nuestra vida cristiana, es también las escrituras, el estudio, el leer las escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Y fíjese cómo dice 2 de Timoteo 3:16. ¿Para qué nos sirve? ¿Sí? Dice que la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirve? Mire, nos sirve, el Señor con eso nos está enseñando cuál es la verdadera verdad, ¿verdad? ¿Sí? Además de eso, nos hace ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos hace ver que por ese camino que tú estás transitando, ¿sí?, no está bien, ¿sí?, sino que es un camino malo, es un camino que te va a conducir a perdición, es un camino que te va a conducir a mucho dolor, ¿sí? Y al nosotros reconocer lo que está mal en nuestra vida, pues nosotros estamos haciendo, como ya lo dije antes, humildes, ¿sí? Además, la Biblia, la palabra de Dios, nos corrige cuando nos equivocamos. Ese camino no es. Siempre nosotros como humanos, ¿sí?, siempre tenemos tendencia, ¿sí?, a llevar el camino opuesto al Evangelio, ¿sí? Esta parte humana, ¿verdad?, esta carne, ¿verdad?, siempre se va a deleitar en
en buscar siempre lo opuesto a los caminos del Señor. Y por último, la palabra de Dios nos enseña a hacer lo que es correcto, buscar el camino correcto, darse cuenta de cuál es el camino que nos conviene, ¿verdad? Que nos va a traer felicidad, ¿sí? Que nos va a traer paz, que nos va a traer gozo, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios nos enseña a hacer lo correcto y a vivir. Fíjese, busca ese camino, te enseño ese camino, ¿sí? Te pongo la luz del Evangelio y de la palabra. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para que vivas de la manera que a Dios Padre le agrada. No es como le agrada de vivir al mundo, sino como a Dios le agrada que tú vivas, ¿sí? O que vivamos, ¿verdad? Ahora, fíjese, en cuanto al camino, ¿sí? A la dirección, ¿cuál fue la dirección que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, se orientó? Bueno, Cristo iba contrario al mundo, ¿sí? Cristo iba opuesto a la opinión humana, ¿sí? Cristo iba viendo, ¿sí? Buscando el camino de la verdad. Y ese es el camino en el cual el Señor Dios Padre nos quiere llevar, puede ser redil, ¿sí? ¿Sí? Fíjese lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Fíjese lo que dice con respecto a la dirección y a las direcciones contrarias que muchas veces nosotros tenemos y se nos olvida muchas veces. No imiten, ¿sí?, las conductas ni las costumbres de este mundo. Esa dirección que el mundo nos da. ¿Qué es lo que nos dice el mundo? Bueno, el mundo nos dice todo lo contrario a la palabra de Dios, que después vamos a ver en unos versículos, ¿no? Fíjense, entonces, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Por qué? Porque más bien dejen que el Señor los transforme, ¿sí?, en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. La voluntad de Dios es buena para nosotros. Entonces, primero tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una conexión, tiene que haber en ese momento, tiene que haber vamos a decir, en ese momento tengo que darme cuenta, ¿sí? Tengo que tener conciencia en ese momento de que voy por mal camino, de que eso no es lo que le gusta al Señor y debo enderezar mi senda, ¿verdad? Ahora, ¿cómo va la dirección del mundo actual? ¿Sí? O sea, todo lo contrario, ¿sí? Contrario a la palabra de Dios, ¿sí? Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 3, capítulo 3, del 1 al 5. Fíjese lo que dice. Y así anda el mundo, ¿sí? Esto es lo contrario de la raza humana. Fíjese, estamos viviendo tiempos difíciles, ¿sí? Estamos viviendo tiempos difíciles. La gente, ¿sí?, la gente que no conoce al Señor, la gente que no está en dirección, ¿sí?, no está siendo guiada por el Señor, la gente tendrá amor por sí mismo. Son egoístas, orgullosos, son soberbios, son blasfemos, maldecirán, ¿verdad? Se burlarán de Dios, ¿sí? Serán desobedientes, no amarán, no perdonarán, calumniarán, o sea que harán falsas acusaciones, ¿sí? No tendrán control propio, ¿sí? Serán crueles, odiarán lo que es bueno, serán traicioneros, asesinos, y no amarán a Dios.
y sí van a amar los placeres, o sea, totalmente contrario. O sea, y por ese camino, ese es el camino, esa es la dirección, ese es el GPS que te va a llevar a la muerte. El Señor Jesucristo quiere llevarte por un camino que te lleve a la vida eterna, a la salvación. Fíjese, hablando de malas direcciones, como está el mundo actualmente, ¿sí? Romanos 8, capítulo 8, versículo del 5 al 6, ¿sí? ¿Qué nos dice Romanos? ¿Sí? Los que siguen la mentalidad humana, ¿sí? O sea, la naturaleza pecaminosa, solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan y persiguen ¿qué? Satisfacer al Espíritu. El 6 dice así: el que se deja controlar por su naturaleza humana, o sea, naturaleza pecaminosa, tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente y su corazón, tendrá vida y paz. Acuérdese que la mente, en el corazón, son los sitios de ataque del enemigo. Ahí él te va a poner muchas, que va a querer hacer que tú tomes malas decisiones, que tú tengas mala guía, que tú tengas un GPS que se averíe, para que siempre te vayas por el camino de muerte, ¿sí? Cosa contraria a lo que quiere nuestro Señor y Padre eterno, ¿verdad? Y fíjese, la naturaleza pecaminosa, esa dice que es enemiga de Dios. Esa manera de actuar, esa manera de dirigirnos, ¿verdad? Esa dirección, ¿sí? Esa naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Ella nunca obedece las leyes de Dios y jamás lo hará, fíjese. Entonces, fíjese, la carne, esta carne humana, ¿verdad? Esta carne que pecó, ¿sí? y esta carne que debe morir para darle paso al cuerpo eterno, es una condición humana que no es redimida, ¿sí? O sea que no es salva, no es rescatada, sino que este cuerpo humano tiene que morir, ¿verdad? Por este cuerpo, por esta alma, el Señor Jesucristo murió para darnos la vida eterna, ¿verdad? Y fíjense, el Espíritu dice, fíjense, el Espíritu siempre va a querer, ¿sí? Va a querer guía por parte de Dios. La condición humana, la carne, no va a querer obedecer esa guía, sino que va a hacer todo lo contrario. Y nunca, como dice la palabra de Dios, jamás hará obediencia a Dios Padre. Y como dice Juan capítulo 2, versículo 15, no amen a este mundo, ni las cosas que Él ofrece, porque no provienen del Señor. Entonces, amados hermanos, el Señor constantemente nos dice, ¿sí? En su palabra, ¿sí? Y nos inquieta a que siempre le pidamos guía, ¿sí? A que siempre le pidamos orientación, a que nuestro GPS espiritual y eterno esté siempre controlado, esté en sintonía con Él, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros podamos vivir una vida cristiana, una manera de vivir no como quiere el mundo o como nosotros queremos, sino como a Él le agrada. Gracias por la atención, y que el Dios del cielo
les bendiga ricamente. Mi Dios eterno, enséñanos, Señor, siempre a tenerte presente y a alabarte con todo nuestro corazón, Señor. Y estamos aquí para adorarte, para cantarte, para reconocerte como nuestro único Señor. Hoy estamos aquí adorándote, cantándote a ti, mi gran
estoy en casa.